A ver, de hecho todos sabemos que el ámbito de la cuenca del río Chillón es una cuenca que está altamente contaminada, sobre todo si pensamos de la parte de la cuenca que está hacia la costa, ¿no? Sobre todo la que comienza en los distritos de Lima Metropolitana, ¿no? San Martín y todos los distritos que se encuentran en Lima Norte, sobre los cuales cruza el río Chillón. De hecho, hay un reportaje muy interesante del diario El Comercio que se llama Agua que Mata, me parece. Es un reportaje sobre la situación de la contaminación ambiental en el río Chillón y nos permite advertir que toda la problemática que tiene actualmente que tiene el río Chillón está generada por un mal manejo de las aguas residuales que vienen de la parte de las aguas residuales domésticas, ¿no? En principio, que vienen de la zona de Lima Norte, Puente Piedra, Caraballo, Comas, que no están siendo adecuadamente tratadas por la planta de tratamiento de aguas residuales que tiene Sedapal. Entonces ahí hay un primer punto de análisis respecto a cuál es la problemática en cuanto a la contaminación de este cuerpo de agua. Es básicamente de fuente humana, ¿no? Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que la gestión del entorno del río Chillón no ha sido adecuadamente realizada. En el reportaje se puede advertir, por ejemplo, que las personas que viven a las orillas del río Chillón muchas veces se dedican a actividades como el reciclaje, como el recojo de basura, incluso hay espacios para la disposición inadecuada de residuos sólidos y tú puedes ver que muchas personas viven muy cerca a esas varias partes del río y que esto genera una serie de efectos negativos en la salud de las personas, toda vez que la presencia de vectores, la presencia de roedores, la presencia de animales carroñeros es una constante. Y bueno, pues todo esto genera un ecosistema negativo y que definitivamente no tiene un control adecuado por parte de las autoridades que de alguna manera deberían involucrarse en la gestión de este ecosistema. Algo que es interesante resaltar es que el río Chillón tiene dos, o sea, si es cierto es una sola cuenca, el río Chillón tiene dos partes, ¿no? Si nosotros entramos a la clasificación de cuerpos de agua continentales, superficiales del río Chillón, vamos a ver que el río Chillón está dividido en dos grandes tramos, ¿no? Uno que empieza a la altura de Puente Piedra y baja hacia la costa y que culmina antes de llegar a Ventanilla, pero hay otra parte que está en la parte, digámoslo así, casi sierra de Lima, donde el río Chillón tiene otra categoría, que es una categoría de riego de vegetales y bebida de animales, ¿no? Entonces, este punto, no, perdón, categoría 1 a 2, que es el riego de población y recreacional, ¿no? Aguas destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano, sometidas a tratamiento convencional mediante 2 o 3 procesos como coagulación, floculación, decantación, sedimentación, entre otros. Es decir, en la parte alta de la cuenca del río Chillón, que está a la altura de Yangas, en Canta, entre otras zonas, podríamos decir que el río Chillón en esa parte no tiene la problemática de la contaminación que sí tiene hacia el lado de la parte más cercana a la costa. Entonces, esta problemática en realidad, como ya hemos dicho, tiene, para resumir, dos fuentes, ¿no? Por un lado, no se está trabajando lo referido al tema de saneamiento. La planta de tratamiento de aguas residuales de Sedapal es una coladera en buena práctica porque no está en la capacidad de tratar todas las aguas servidas domiciliarias que vienen de Lima Norte. Y por otra parte, no se ha establecido una adecuada gestión del entorno del río Chillón, sobre todo ligado hacia los distritos de la costa, donde lamentablemente el gobierno regional del Callao ni los municipios han podido coordinar un solo enfoque de trabajo en conjunto para resolver toda la problemática. Y a eso habría que sumarle que se advierte que la ciudadanía no tiene una adecuada cultura ambiental, es decir, no contribuyen con evitar que se tire, desmonten el cauce, evitar que se siga utilizando estas zonas como una zona de como una suerte de botadero informal para los desechos. Y esa problemática es la que ha traído a la fecha el río Chillón sea uno de los ríos más contaminados
del país. Bajo un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, la famosa GIR, ¿qué involucra esta gestión integrada de los recursos hídricos y sobre todo en las cuencas, ¿no?, hidrográficas? El concepto es de que todos los actores involucrados a nivel multiactor, la llamamos. Cuando hablamos de multiactor nos referimos a actores líderes o representativos dentro de una cuenca, ya sean de sociedad civil, ya sean de las entidades públicas, ya sean de las entidades privadas como las empresas, algunas otras industrias, la academia, entre otros. Es decir, todos los actores representativos pueden interactuar bajo una gestión de la cuenca y tomarse pues un espacio para reunirse y acordar cómo se debe gestionar la cuenca, tanto desde la parte baja, la parte media y la cuenca alta. Y este principio hoy en día está regulado en la ley de recursos hídricos, y el espacio a través del cual se promueve estas coordinaciones que deberían darse para poder promover una gestión integrada en la cuenca son los famosos consejos de recursos hídricos de cuenca. Y en el caso de la gran cuenca Chillón, Rímac, Lurín, se cuenta con un consejo de recursos hídricos de cuenca, Chillón, Rímac, Lurín, que ha sido creado por decreto supremo 007-2016-AG. A través de este espacio creado en 2016 se debería concertar, ¿no?, la gestión de los recursos hídricos. ¿Y qué implica gestión? Es decir, que primero establecer un plan de trabajo, determinar las líneas de acción, previo un diagnóstico de los problemas críticos, sobre los cuales la Autoridad Nacional del Agua realiza una vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Anualmente se hacen una vigilancia, es decir, monitorean la calidad del agua, y bajo estos datos sirve como información básica para hacer la gestión. Ahora, previamente a esta vigilancia en la Autoridad Nacional del Agua, lo que se hace y lo que se hizo en un momento, hace muchos tiempos, años atrás, se hizo un diagnóstico de la identificación de fuentes de contaminación, ¿no? Por eso que mi respuesta a la pregunta número 1 partía de una identificación que hicieron en la ANA de cuáles son todas esas fuentes que contaminan una cuenca. Y sobre las fuentes de contaminación ya se establece pues todo un plan de trabajo. Entonces, una forma de trabajar en Lima Metropolitana es haciendo uso de este Consejo de Recursos Hídricos. Entiendo que cada ciertos tiempos se reúne, pero lo que les falta es tomar decisiones más concretas que permitan a la población ver esos cambios, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de estos consejos están involucradas las municipalidades distritales. En el caso de Lima se necesita pues tal vez probablemente desde la misma municipalidad de Lima se pueda convocar a todas las municipalidades, porque están involucradas todas las municipalidades. Entonces, por ejemplo, hay tareas muy importantes que desde la municipalidad se pueden hacer, como por ejemplo conservación de las fajas marginales, ¿no? Obras de arte alrededor de estas fajas marginales, de conservación, protección de riberas, ¿no?, que pueden ayudar a embellecer, ¿no?, la parte de sus distritos. Y esto no solamente un distrito, sino todos los distritos que abarcan o alrededor de esta microcuenca, para que se pueda ver un resultado más contundente, no solamente de un sector, porque pónganse, por ejemplo, si Puente Piedra decidiera hacer toda una área verde alrededor de la ribera del río Rímac, y la siguiente municipalidad, creo que es Caraballo, no hace nada, entonces sería como una isla verde a lo largo del tramo de este río. Pero la idea es que todas estas municipalidades que están alrededor puedan generar todo un tramo, ¿no? De esa manera se promueve conservación, áreas verdes, protección. La idea básica de las riberas es la conservación, protección de las riberas y los cauces,
es reducir la erosión, la pérdida de estabilidad del curso de agua. Ya a eso le añadimos que la identificación de los puntos de vertimiento que deben controlarse o eliminarse para de esa manera poder recuperar este río, ¿no? Ya, mira, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Estado debe articular sus acciones para conducir los procesos de gestión integral y de conservación de los recursos hídricos, en los ámbitos de cuencas, en los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados, ¿no? Así como espacios de coordinación, ¿no? y concertación entre las entidades que conforman este sistema. El órgano rector aquí es la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, eso es en realidad cómo se debería trabajar. Todas las entidades públicas que conforman el Estado deben trabajar de forma coordinada para lograr un mismo objetivo, ¿no? Que es la recuperación del... Uno, la primera medida es controlar y evitar la descarga o vertimiento de aguas residuales no tratadas. Eso es lo básico. O sea, por ejemplo, cuando ustedes tienen o llevan un curso de respuesta a emergencias, por accidentes, eventos, lo primero que se hace es controlar la fuente, ¿no? En una cuenca que está contaminada, lo que se tiene que hacer es controlar la fuente. Hay un cierto inventario que hizo la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, sobre la base de esto, se tiene que accionar. 2. Una vez controlada, se tiene que implementar el monitoreo. Si bien es cierto, la Autoridad Nacional del Agua realiza una vez anual, estamos hablando de una cuenca que es, claro, tiene un régimen irregular, no, o casi irregular la cuenca en Chillón. Pero no sabemos si esa irregularidad obedece a agua fresca, agua natural o otros productos también de las aguas servidas, como pasa en Ica, por ejemplo, el río Ica. En temporada de estiaje, pues ustedes pueden ver con caudal, pero ese caudal no es natural, es el caudal de las aguas residuales de la ciudad que descargan. Entonces, implementar un programa de monitoreo, ¿no? Vigilancia de la contaminación. 3. Empezar a delimitar las fajas marginales, porque en las riberas del río Chillón hay inclusive casas que han invadido el cauce natural del río, ¿no? Entonces, por un tema de seguridad y peligro, y también es una fuente de contaminación, se deben delimitar las fajas marginales y reubicar a estas viviendas que están invadiendo un espacio. No nos olvidemos que el río es como un ser vivo, ¿ya? Es un ser vivo que debe tener su propio espacio. Entonces, si nosotros los humanos invadimos ese espacio del río, estamos quitándole área de curso de marginalidad, y por otro lado nos estamos exponiendo a que el río, cuando retome su caudal, pueda generar desastres, ¿no? 4, y una vez identificadas las fajas marginales, empezar a hacer un programa de reforestación, ¿no? Reforestación de estas cuencas. Y 5, es posible, si es posible, implementar programas de rehabilitación en el lecho del río que pudieran haber sido pues afectados por los contaminantes, ¿no? Una vez que cuando se corta la contaminación en un río, todos los ríos, lo bueno que estos ríos que tienen régimen regular o caudal permanente tienen capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, pero esta resiliencia natural va a depender de qué tipo de contaminante ha sido expuesto. Si hablamos de contaminantes permanentes, persistentes, por ejemplo los metales pesados, el cromo, etcétera, hay que retirarla, hay que remover. Entonces ahí necesita acción humana, acción antrópica, para darle al ambiente capacidad de resiliencia. Y 6, una vez rehabilitado, hay que hacer algunas obras de protección de las riberas. De esa manera también protegemos de que no haya erosión, inundabilidad, y entonces de esa manera tenemos río limpio, río controlado,
y vamos a tener pues una cuenca más viva, más activa, como se ve en otros países, ¿no? En varios países en Europa, no ves residuos sólidos en un río, ¿no? Ni papel, ni un pedacito de papel ves en los cauces de los ríos, o que estén llevando llantas, animales muertos, desechos, ¿no? Los ríos como vemos acá, no se ve eso, ¿no? Entonces, más bien ahí los fines de semana aprovechan en Canadá, que un tiempo estuve estudiando allá, en Canadá más bien aprovechan los fines de semana o días libres para ir a hacer pesca de deporte, ¿no? Hacen pesca. Entonces, en realidad, en el marco de este convenio, el ANA ha planteado un plan maestro de descontaminación. Está conformado por 3 grandes ejes, ¿no? O 3 grandes componentes, que es el desarrollo de los recursos hídricos, que consiste en la construcción de reservorios para mejorar la oferta del agua, la recuperación de la calidad del recurso hídrico con la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, domésticas, industriales y de residuos sólidos, y la restauración del mismo río Rímac, ¿no? Con proyectos y programas de protección y reforzamiento de la ribera contra inundaciones, ¿no? Y también la reforestación y el desarrollo de espacios de aprovechamiento. Ahorita eso es lo que ya está planteado, ¿no? El tema es ejecutarlo, ¿no? Y ahí es donde entran estas comisiones, ¿no? Que se forman. Bueno, en primer lugar, al ser el río Chillón una cuenca hidrográfica, una fuente de agua superficial, la primera entidad que está a cargo, en teoría, es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, cuyas funciones se encuentran amparadas en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento y otras normas que da la ANA, ¿no? Entonces ellos son como que la cabeza en materia de recursos hídricos y además los que lideran justamente todo lo referido a la gestión integral de las cuencas y marcan una pauta, una agenda, y normalmente son una suerte de secretaría técnica que busca organizar a todos los ministerios y sectores que tienen un rol importante justamente en la gestión integral del recurso hídrico. Una vez que después de la Autoridad Nacional del Agua, dependiendo de la naturaleza del cuerpo hídrico, vamos a poder identificar otras entidades, autoridades responsables, públicas o privadas. Ya hemos hablado de SEDAPAL y el rol que tiene SEDAPAL, toda vez que ellos, como empresa pública de saneamiento de Lima Callao, tienen el deber de gestionar las aguas servidas provenientes de los domicilios, en este caso específicamente de Lima Norte, que han crecido de manera exponencial en los últimos 10 o 15 años, y que justamente han generado una presión sobre este cuerpo de agua. Entonces SEDAPAL es otra de las entidades. Que uno de los problemas principales de la cuenca del río Rímac son los residuos, las aguas residuales, es el Ministerio de Vivienda y Construcción, y en esa línea pues las normas que ellos dan en función a los límites con el Ministerio del Ambiente, los límites máximos permisibles para las plantas de tratamiento de aguas residuales o la Ley General de Saneamiento, que también son 2 normas que de alguna u otra manera se encargan o abordan, ¿no?, la gestión de los impactos ambientales que podrían generar este tipo de proyectos. Otra entidad importante que podríamos encontrar aquí es, por un lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima y los distritos de Lima Metropolitana que se encuentran dentro de la cuenca del río Rímac. Me parece que ahí está Puente Piedra, está Caraballo, ahí hay 2, y también por otra parte el gobierno regional del Callao, toda vez que todos los residuos sólidos que se depositan terminan llegando a las playas del Callao, y allí es donde el gobierno regional del Callao pues tiene una labor de descolmatación del cauce del río, ¿no? Sabemos que además cuando hay problemas, como hubo un fenómeno en el Niño hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, el río Rímac se rebalsó y inundó toda la zona. Por ejemplo, ahora para evitar eso, el gobierno regional del Callao hace, en la parte que le toca, hacer labores de descolmatación. Y propiamente el gobierno Lima, su programa metropolitano, su programa regional también me parece que hace labores de descolmatación dentro de la zona que le corresponde a Lima Metropolitana. ¿Qué otras entidades? El Ministerio del Ambiente
aunque parece mentira, también tiene un rol respecto a ese punto que hemos conversado hace un momento referido a el papel de la ciudadanía y el papel de la educación ambiental. El Ministerio del Ambiente tiene una Dirección General de Ciudadanía y Educación Ambiental que podría poner su mayor esfuerzo, ¿no?, justamente en contribuir con crear conciencia ambiental, sobre todo en lo que respecta a la contaminación de cuencas hidrográficas. Ahí me parece que hay un rol que el ministerio debería liderar, ¿no?, en coordinación con las municipalidades distritales que se encuentran en la zona de la cuenca. Cuando se terminó cuando se reguló los aspectos hídricos por cuencas hidrográficas, algo que, y es un principio que está incluso en la Ley de Recursos Hídricos, es que la gestión de cuencas tiene que ser integral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión integral de cuencas hidrográficas, estamos hablando de una gestión que no solamente sea meramente de la autoridad o el ente rector, sino que además involucre a todos los actores que de alguna u otra manera influyen en la gestión del recurso, en este caso del río Chillón. Para determinar eso, tienes que ver cuáles son los usos que tiene el río Chillón y cuál es la oferta que brinda el río Chillón. Es decir, por ejemplo, si el río Chillón fuera un río que sirviera para, en algunas, y eso de hecho lo hace, para regar vegetales o bebía animales, hay un fuerte componente del aspecto agropecuario. Entonces, de cabeza tiene que estar la ANA y el Ministerio de Agricultura. Si el río Chillón tiene que, o forma parte de una fuente que recibe aguas residuales domésticas tratadas, entre comillas, tiene que estar de cabeza el Ministerio de Vivienda, tiene que estar la SUNAS, tiene que estar SEDAPAL. Si el río Chillón es una fuente que también recibe aguas residuales tratadas de fuentes industriales, ¿no? También tiene que estar el Ministerio de la Producción. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la gestión de cuencas o la gestión integral de cuencas supone una intervención de todos los actores. No necesariamente se da eso, ¿no? Y esa es una problemática que en general le tocaría a la ANA de alguna manera abordarlo, resolverlo y decir, ok, vamos a poner en la mesa la problemática de la gestión integral de la cuenca del río Chillón y sobre la base de eso definamos un enfoque concreto. Por ejemplo, ¿no? Y un poco pensando en lo que ocurrió. Ahora, ese es un tema que es, sobre todo me estoy pensando en la parte que se ve afectada sobre todo por las actividades antrópicas en la segunda mitad de la cuenca del río Chillón, pero vayamos a la parte alta, ¿no? A la parte de Yangas o a la parte de Canta, ¿no? Donde justamente ocurrió este derrame de concentrado de zinc, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gestión de la cuenca allí, por la actividad que ha sido la que ha afectado, y supone el involucramiento del Ministerio de involucramiento, por un lado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque es una actividad de transportes la que lo afectó. Un involucramiento de la Autoridad Nacional del Agua, propiamente porque la Autoridad Nacional del Agua es la que se encarga de fiscalizar la afectación a los cuerpos de agua, la afectación del estándar de calidad ambiental, la intervención de las municipalidades provinciales o distritales de la zona también. Entonces, va a depender mucho de la actividad que genera una presión sobre el cuerpo de agua, ¿no? Y por otra parte, el conocimiento de cuáles son los servicios o actividades que brinda el cuerpo de agua. Sobre la base de eso se puede establecer un trabajo o una suerte de gestión integral. Lamentablemente, como podemos ver en la actualidad, pues el río Chillón no es una prioridad. Yo imagino que porque en el fondo no tiende a tener una dimensión quizás como si lo tiene de repente el río Rímac y sobre todo en algunas partes de la cuenca, que no llevan a que se tenga se visibilice tanto, ¿no? Pero por ejemplo, lo que ocurrió con el derrame de zinc en la parte alta de la cuenca del río Chillón, puedo advertir que justamente se necesita un mejor control, porque además la afectación a los
a las personas que tenían sus piscigranjas, ¿no? Ha sido un aspecto realmente complejo, y además, si ustedes conocen, las piscigranjas son una suerte de indicador biológico. Si tienes un cuerpo, si tienes agua donde pueden vivir las truchas, de alguna otra manera se puede dar cierta garantía de que el agua no está contaminada, porque ante la mínima variación de determinados parámetros de calidad del agua, las truchas se mueren, ¿no? Se voltean y se asfixian. Entonces, y como sabemos, actualmente murieron muchas truchas. De hecho, se han hecho estudios y muchas de estas no se pueden ni siquiera consumir, han afectado. De ahí nos cabe preguntar qué acciones preventivas tenía el Estado programadas, ¿no? Por ejemplo, parte de una adecuada gestión integral, por ejemplo, es saber cuál es el estado de la calidad ambiental de esos cuerpos de agua. De manera de que se podría haber hecho una comparación respecto a cómo estaba la calidad del agua del río Chillón en esa zona con respecto a cómo estuvo después de que ocurrió el derrame, de manera que uno pudiera hacer una línea y ver efectivamente cuánto fue el cambio producto del derrame del concentrado de zinc. No sabemos si esa información existía o no, pero hubiera sido un punto de referencia importante para poder analizarse efectivamente el nivel de impacto negativo sobre el cuerpo de agua. Ahora, gestión integral de cuencas también es eso, es también que nosotros, si tenemos una duda, inmediatamente googleemos y podamos conocer el estado de la calidad ambiental de los cuerpos de agua a nivel nacional. Seguramente si esa data existiese, porque yo estoy seguro que en algunos casos sí existe, probablemente no la hagan necesariamente pública, porque lo que generarían es un desconcierto ante la grave situación que tienen muchos cuerpos de agua en el país. Desde lo técnico vamos a partir por hacer una identificación, ¿no?, de la problemática. Entonces tenemos que ver en qué estado se encuentra el inventario de fuentes de contaminación. Clave, hay que ver en qué situación. El estudio que hizo Lana, entiendo que fue en 2010, 2011, o en ese ratio, ¿no?, cuando estábamos allá trabajando, pero no sé si se han vuelto a actualizar. Entonces sería cuestión de identificar esas fuentes de contaminación. Uno, ¿no? Esa es información de diagnóstico que nos pueda ayudar a ver qué cosa, el nivel de contaminación, y dos, identificar las zonas más críticas, ¿no? Y en función de las zonas más críticas, ahora el reto es cómo identificar qué zona es crítica, cuál es el criterio para identificar qué es crítica, ¿no? Porque si a lo largo de la cuenca, que de la parte baja hasta la parte alta, que se inicia por Canta, por ahí el río Chilo, en todo ese tramo podemos encontrar desde coliformes, o parámetros biológicos, hasta parámetros inorgánicos, ¿no?, como metales, etcétera. Hasta podemos encontrar inclusive en la parte alta o en la parte media, podríamos encontrar inclusive contaminantes por pesticida, porque no nos olvidemos que también es una zona agrícola, ¿no?, la parte del Chillón. Podemos encontrar parámetros de pesticidas orgánicos, ¿no?, que provienen del uso de insumos de la actividad agrícola. Entonces, esa es la parte técnica que se puede ayudar desde la identificación, el monitoreo, la determinación de las zonas críticas. Y una vez identificando las zonas, ¿por qué le digo esta identificación? Porque todo plan debe empezar por atender la parte más crítica. Porque si hacemos un plan, y es un plan, vamos a empezar por las zonas que más suaves, no tiene mucho impacto. Entonces vamos hacia la parte crítica. Entonces identificamos la zona crítica porque está contaminada con metales o porque está contaminada con coliformes. ¿Cuántos serán los coliformes? De repente es muy tan peligroso como el río Chile en Arequipa, por ejemplo. El río Chile tenía en coliformes porque todas las aguas de Arequipa, de la ciudad, se iban al río. Estamos hablando de 50.000, 60.000 NMP por 100 mililitros, o sea, número más probable por 100 mililitros. El estándar de calidad para categoría 3 es de 10.000, ¿no? Estamos hablando 5 veces más por encima de lo permitido. El Chillón
ya está por ahí o tal vez menos, o sea, no sabemos. Y esa es una fuente de exposición para los vectores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, que promueve vectores, ¿no? Y exposición para la población que vive en sus alrededores y quien quisiera usarla. Entonces ahí es importante. Aparte de esto, desde la parte técnica, ayudar en el plan de descontaminación, ¿no? Ayudar qué acciones para remediación, rehabilitación. Entonces, hoy en día está de moda el concepto de restauración de ecosistemas basados en la naturaleza. Entonces, desde la parte técnica se puede orientar cómo implementar acciones de restauración basadas en la naturaleza aplicadas a recursos hídricos. Algunas consideraciones legales, habría que en todo caso afinar un poco más de cuál es la competencia de las municipalidades, y que si hay alguna, yo no identifico, en realidad yo no le pondría más leyes, ya tenemos muchas leyes, más de lo que existe, de lo que tenemos, creo es más bien darle trabajo a los abogados, ¿no? Que no tienen nada que hacer. Entonces ya tenemos muchas leyes, ¿no? Lo que nos falta es implementar esas leyes. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. De pronto tenemos, lo que nos falta es implementar el mandato legal que se ha aprobado, la ley de recursos hídricos, el reglamento de recursos hídricos, ¿no? Administrativa, pero en ese contexto, más bien, de ahí de repente se me tengo alguna pregunta que está involucrada con actores, me faltó complementar, es que debemos promover la vigilancia y el monitoreo participativo desde la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos una ley de participación ciudadana ambientalmente, ¿no? Que hay una ley donde la ciudadanía tiene las puertas abiertas para hacer este ejercicio de vigilancia y monitoreo participativo. Monitoreo cuando hagan las autoridades competentes, participar con ellos conjuntamente, promover que las autoridades, exigir que las autoridades hagan monitoreos participativos, o en todo caso desde sectores, desde su sociedad civil, organizarse para impulsar esos monitoreos y buscar por ahí un presupuesto para financiar los análisis, los ensayos analíticos, ¿no? Y hacer incidencia con los resultados que se obtengan para que las autoridades puedan tomar acciones, ¿no? Incidencia, cuando hablamos de incidencias, publicidad, hacer presentaciones en espacios académicos, espacios conferencias, etcétera, presentar estos resultados y hacer incidencia para que las autoridades competentes hagan su rol, ¿no? Ahora, temas administrativos, creo que la parte administrativa sería de parte de las autoridades, en el sentido de que si es que hay algunos estudios que tienen que ver con remediación, con agilizar cierre de locales, etcétera, que tienen que ver con instrumentos de gestión ambiental vinculados con los recursos hídricos, se debería desembalsar, ¿no? Porque en el sector minero, por ejemplo, tenemos instrumentos de gestión ambiental que están atiborrados dentro de los sectores públicos, que no son atendidos. Muchos de estos instrumentos tienen que ver con proyectos para restauración, remediación, cierre, etcétera, pero no son aprobados, entonces están aguantados. Entonces es un problema muy crítico también, ¿no? Que se debe investigar y analizar con mayor profundidad, ¿no? Eso sería. Profesora María Antonieta, buenos días. Soy Gabriela Pum. No sé si se acuerda de mí. Estudié en la Facultad de Ingeniería Ambiental del Callao del 2009 al 2014. Tuve el gusto de conocer a sus alumnos que están llevando actualmente el curso de cuencas con usted y me ha traído un bonitos recuerdos volver a ver, a saber de ustedes. Espero que se cuiden mucho. Eh, me ha- Aún me acuerdo de lo que nos comentaba en clase
y créame que hasta ahora me sirven todo lo que nos llegó a compartir en esos momentos. Un abrazo, cuídese.